Hey tú, mi sensual suscriptor, préstame un poquito de atención porque durante la búsqueda de un asesino en serie obsesionado con los 7 pecados capitales, un par de detectives se enfrascan en un caso que no parece tener solución, así como las diferencias entre ellos. Sin embargo, durante la investigación, el asesino los sorprende como ellos jamás lo esperaban. Lejos de ser un caso resuelto, esto formaba parte de los ya de por sí retorcidos planes del asesino, quien tiene más de una sorpresa para sus perseguidores. 7 pecados, 7 asesinatos. 1. Situada a mediados de los años 90, la película comienza con los buenos días de William R. Somerset, un detective de homicidios con décadas de experiencia a sus espaldas y que ya ha visto demasiado, aunque en esta ciudad grisácea y deprimente nunca es suficiente. El crimen del día es uno pasional, pues una pareja de casados decidió que discutir con palabras era poca cosa y pasaron a las balas. En la escena del crimen, el detective pregunta si el tercer difunto, el hijo de la pareja, presenció el asesinato. Es por esa clase de interrogantes que los oficiales extrañarán a Somerset, quien está a poco de jubilarse. De hecho, su reemplazo no tarda en aparecer, David Mills, un detective joven e impulsivo que le es asignado como compañero para que acumule experiencia. Esto toma por sorpresa al veterano, puesto que Mills presionó bastante por ser reubicado a esta ciudad de mala muerte. Ante las dudas de su nuevo superior, el joven le afirma que solo quería ser de utilidad en este lugar. Bueno, que el tiempo sea su juez. Lunes. Dios mío, cómo los odia. Nos encontramos a inicio de semana a la primera oficial de Mills en su nuevo puesto de trabajo. Luego de despedirse de su esposa Tracy, el detective se presenta en una escena del crimen junto a Somerset, quien, contrario a él, apenas reacciona a la lluvia. Es el pan de cada día en esta ciudad. El dúo ingresa a un hogar que de eso tiene poco, pues está repleto de cucarachas y mugre. El rastro de suciedad los lleva a la cocina donde encuentran al dueño de la propiedad, un obeso de proporciones mórbidas que al parecer comió hasta la muerte. Mientras que Somerset intenta dar con una pista concreta, Mills no deja de pulular por el sitio, recordando los casos con los que lidió en el pasado como detective en jefe, pues, bien, el veterano marca su territorio enviándolo a interrogar a los vecinos con tal de poder continuar con su investigación en paz. De regreso a la central, Mills se jacta de su expediente profesional, aunque Somerset ni siquiera lo ha leído. Sus decisiones no las toma por la experiencia de su equipo, sino por la integridad de la escena del crimen. Siendo este el caso, el joven le pide que al menos no lo trate como a un novato. En el laboratorio forense pueden echarle un vistazo de cerca al reciente difunto y encuentran marcas de ataduras y moretones. Alguien lo obligó a comer hasta reventar. Tenemos un homicidio en manos. Con la evidencia recolectada, Somerset le indica al capitán de policía que podrían estar lidiando con un asesino en serie, a pesar de que solo lleva un asesinato. Y es que nadie se tomaría tanto tiempo torturando a alguien de forma tan sádica, a menos que quiera probar un punto. Si bien el capitán no cree que sea para tanto, el veterano le pide que le asigne otro caso, ya que no quiere terminar su carrera con un caso tan complejo que se extenderá por mucho tiempo. Asimismo, señala que Mills no está preparado para este caso. Indignado, él solicita la dirección de este caso, aprovechando que Somerset quiere dar un paso al costado. Martes, segundo día de la semana y segundo asesinato en la ciudad. Esta vez, un conocido abogado muere y esto sacude a la población. Mientras que el fiscal de distrito lidia con la prensa, Mills investiga la escena del crimen, tratándose de una lujosa oficina en un rascacielos. En eso se fija en algo peculiar en el suelo: la palabra avaricia escrita en sangre, una báscula con 1 kilo de carne y una pila de libros empapados en sangre. Sobre el escritorio del abogado, ve el retrato de la mujer del abogado cuyos ojos están rodeados por, adivinen, sangre. Enseguida, el capitán le informa acerca de estos hallazgos a Somerset, quien sigue sin ganas de volver al caso. Solo está pensando en su retiro, pese a que el capitán le deja claro que su verdadera vocación siempre involucrará una placa. Antes de salir de su oficina, el capitán le deja un recado del forense: un frasco de pedazos de plástico que estaban dentro del obeso. Invadido por la curiosidad, el veterano revisa la primera escena del crimen y pronto descubre que los pedazos de plástico fueron arrancados del suelo, justo debajo de la nevera. Al mover la misma, se topa con la palabra gula, escrita en sangre junto a una nota que dice:
Largo y arduo es el camino que conduce del infierno a la luz. Como te amo, John Milton. Esta frase pertenece al poema Paraíso Perdido, publicado en 1667. En cuanto a la palabra gula, Somerset la conecta con los hallazgos de Mills y deduce que el asesino está replicando los 7 pecados capitales. Ya pasamos por gula y avaricia. Faltan pereza, ira, orgullo, lujuria y envidia. Es decir, se vienen 5 asesinatos más y Somerset no quiere tener nada que ver con esto. Después de todo, el caso le pertenece a Mills. Sin embargo, esa misma noche, el veterano visita la biblioteca municipal en busca de libros antiguos conectados con los crímenes que se aproximan. Su instinto lo impulsa a resolver el misterio, aunque su razón le diga que se detenga. Mills, por su parte, les echa un vistazo a las fotografías de los recientes asesinatos en un intento de encontrar algo que haya pasado por alto. Una vez finaliza con su selección de libros, Somerset los recopila en un sobre y lo deja sobre el escritorio del novato. Y así es como un miércoles por la mañana, Mills pasa por la biblioteca en busca de libros que en su vida había tocado. Lejos de ayudarlo, la literatura no hace más que taladrar su cerebro. Ya en la central, se prepara para instalarse en su nueva oficina cuando se topa con Somerset todavía en ella. Muy amablemente el veterano le cede su escritorio, así como el honor de atender las llamadas. Es parte del paquete. Del otro lado de la llamada se encuentra Tracy, quien desea hablar con Somerset para invitarlo a cenar. Mills ni siquiera tiene voz en el asunto. Caída la noche, el veterano se dirige al apartamento del novato y conoce a su encantadora esposa, así como a sus queridos perros. Durante la cena, Tracy tiene el atrevimiento de preguntarle a Somerset por qué no está casado. Él responde cabizbajo que alguna vez estuvo cerca de estarlo, pero las cosas no se dieron como quería. Eventualmente, las personas a su lado lo terminan encontrando insoportable. Mills lo certifica. De pronto, la cena es interrumpida por un sismo. No, esperen. No es un sismo, sino el metro. Con razón, el apartamento estaba tan barato. Si bien a Mills le parece insultante, Somerset no puede evitar reírse y Tracy no se queda atrás. Aprovechando la ocasión, los detectives empiezan a deliberar sobre el caso, en lo que Somerset recibe la nota de la segunda escena del crimen. 1 kilo de carne, ni más ni menos. Sin cartílago, sin hueso, únicamente carne. Para los curiosos, este fragmento proviene de El mercader de Venecia de William Shakespeare. El asesino es letrado al menos. En cuanto al kilo de carne, llegan a la conclusión de que el abogado fue forzado a cortarse una parte no indispensable de su cuerpo y acabó muriendo desangrado. Definitivamente el responsable tiene una fascinación con los 7 pecados capitales. La cuestión es deducir en qué orden los va a replicar. En estas, Mills le muestra a Somerset el retrato de la mujer del abogado, la cual se encontraba fuera de la ciudad al momento del asesinato. Sus ojos rodeados de sangre pueden significar que vio algo importante o que no ha tenido la oportunidad de verlo. Los detectives no pierden el tiempo y esa misma noche visitan a la mujer en la casa segura donde se encuentra. En medio de su llanto, ella reconoce que un cuadro de la oficina de su marido está al revés. Una vez en la oficina, los detectives remueven el cuadro y descubren una serie de huellas escondidas en la pared. En su conjunto, las huellas dicen «ayúdenme» y el patrón indica que la víctima no hizo esto. Como el análisis de las huellas puede llevar un tiempo, los detectives no tienen otra que esperar, en lo que Somerset se entrega a su melancolía. Según él, las pistas prometedoras solo llevan a otras, resultando en un ciclo interminable donde el asesino siempre sale ganador. Mills piensa todo lo contrario, afirmando que están consiguiendo resultados. Jueves, Somerset y Mills se despiertan con la noticia de que han encontrado una coincidencia con las huellas. Víctor, un traficante de drogas y abusador de menores con un extenso historial de enfermedades mentales. La policía se dirige de inmediato a su domicilio creyendo que han dado con el asesino, aunque los detectives a cargo no lucen tan convencidos. Los oficiales entran con toda la fuerza al apartamento de Víctor solo para encontrarlo muerto en su cama en un estado bastante demacrado. En la pared está escrito el pecado correspondiente a este asesinato: pereza. Junto a la cama, los detectives se topan con una serie de fotografías de Víctor mostrando su descenso a la muerte.
La primera foto data de hace un año, implicando que tardó un año entero en morirse. Retiro lo dicho. Sus suplicios siguen en marcha, mientras tratan de deducir los próximos pasos del asesino. Los detectives son fotografiados por un reportero al que Mills despacha rápidamente con molestia. Tras su arrebato de ira, Somerset le indica que la prensa le paga bastante bien a la policía por información. Ups. De vuelta al caso de Victor, el asesino le inyectó un montón de drogas a su organismo hasta el punto que su cerebro está hecho puré. De igual forma, no tiene forma de comunicarse, ya que se cortó la lengua a mordidas. Viernes. Somerset inicia su día reuniéndose con Tracy, quien con mucha pena le pidió ser su confidente, dado que no conoce a más nadie en la ciudad. De hecho, odia esta ciudad, aunque nunca se lo demostró a su marido porque él estaba entusiasmado por ser reubicado. Pese a que ella creía que podía adaptarse a este lugar, sus esperanzas se vinieron abajo cuando se enteró de que estaba embarazada. Esto tocó una fibra sensible en el veterano, ya que su última relación se arruinó por el embarazo de su novia. Él sintió tanto miedo que le pidió que abortara a su bebé. No ha pasado un solo día en el que Somerset no se arrepienta de esa decisión, y es por ello que le aconseja a Tracy que, en caso de abortar, que nunca le diga a Mills que estuvo embarazada. Sin embargo, si efectivamente quiere tener un hijo en esta ciudad, que entonces lo críe con mucho amor. Regresando con el caos, a falta de pistas, Somerset propone buscar a los ciudadanos más interesados en libros relacionados con los 7 pecados capitales. ¿Cómo? Pues bien, tiene un contacto del FBI que puede facilitarle un registro sobre libros marcados. Por ejemplo, alguien que toma un libro sobre armas nucleares automáticamente se convierte en una potencial amenaza para el FBI y su nombre pasa a un registro especial. ¿Es legal? Por supuesto que no, pero no tienen más opciones. Este filtro especial apunta a un ciudadano que se hace llamar John Doe, lo cual es curioso porque es el nombre que se utiliza en Estados Unidos para referirse a las personas no identificadas. En cuanto se dirigen al apartamento de John Doe, este lo sorprende desde el otro lado del pasillo y trata de dispararles. Enseguida, Mills se lanza a perseguirlo por todo el edificio, resultando en un juego del gato y el ratón que se traslada a las calles. Si bien el detective creía haber acorralado al asesino en un callejón, es el asesino quien lo termina acorralando a él. Bueno, eso fue inesperado. Forma parte de su plan. Tras este encontronazo, Mills regresa al apartamento de Doe con la intención de registrarlo, más Somerset le recuerda que todavía no tienen una razón oficial para entrar en este lugar. Pese a que se molesta al principio, Mills termina acatando el consejo de su compañero. Obligado a improvisar, el detective les paga a unos vagabundos con tal de que reporten a John Doe a la policía. De esa forma tienen excusa para registrar el apartamento del asesino y no es nada bonito. Desde las latas de salsa que se comió el obeso hasta la mano cercenada de Victor, hay evidencia de sobra que lo condena como el asesino de los 7 pecados capitales. Asimismo, hay una cuantiosa serie de cuadernos llenos de pensamientos perturbadores y pistas sobre la próxima víctima. En paralelo, Mills chequea las fotografías hechas por el asesino, en la que encuentra una de él y Somerset. John Doe era el reportero del otro día. Lo tuvieron en sus narices y no se dieron cuenta. Entre este mar de evidencia todavía falta una cosa importante. No hay huellas dactilares del sospechoso, por más sorprendente que suene. En eso el teléfono del apartamento empieza a sonar y Mills se apresura en atenderlo. Del otro lado, le habla John Doe, quien admite que está impresionado por la efectividad de la policía. Por ende, tendrá que reajustar la fecha de su próxima obra. En un intento de evitar esa obra, los detectives revisan las fotografías de las víctimas y se fijan en una prostituta que no han visto hasta ahora. La siguiente víctima, sábado. Ya es fin de semana, no voy a trabajar. Somerset y Mills se presentan en una tienda local de artículos para adultos con un retrato de John Doe. El encargado lo reconoce como un cliente al que vendió un producto bastante alocado hace unos días. Justo entonces, los detectives reciben una alerta. La policía ha encontrado a la prostituta. Por desgracia, lo hicieron demasiado tarde.
En la escena del crimen, se topan con un sujeto alocado que dice haber sido sometido por el asesino, quien lo obligó a introducir en la prostituta un objeto dotado de cuchillas. Naturalmente, este asesinato representa la lujuria. Conforme avanzan en el caso, Somerset cree con más fuerza que esto no tendrá un final feliz. Pues bien, Mills será feliz con tal de atrapar al asesino, a lo que su compañero responde que solo podrán celebrar si resulta ser el diablo en persona. Pero claro, no lo es, solo es un hombre y puede ser cualquiera. Aún así, Mills continúa aferrándose a su postura. Se niega a caer en la apatía y en la negatividad del que debería ser su modelo a seguir. Tienen que ser mejores, romper el ciclo. Esa noche, Mills regresa a un hogar donde amor no le falta, mientras que Somerset regresa a abrazar su soledad. Domingo. Los servicios de emergencia reciben una llamada. Lo volví a hacer, dice John Doe. La víctima en cuestión es una modelo cuyo rostro fue rebanado. En una mano reposa un teléfono y en la otra un frasco de pastillas. El asesino le dio la opción de vivir, pero con su belleza completamente perdida, la modelo prefirió la muerte. Nombre de la obra: Orgullo. En cuanto vuelven a la estación, los detectives se topan con una desagradable sorpresa. No me sorprendería. ¡Detective! Tanto esfuerzo por evadir a la policía y ahora se entrega como si nada. Algo no cuadra. Durante su cautiverio, los oficiales descubren que se ha arrancado repetidamente las yemas de sus dedos con la finalidad de ocultar sus huellas dactilares. También dispone de una cuenta bancaria abierta con efectivo. Mucho efectivo. John Doe es rico de cuna, por lo que no empezó a matar por necesidad, sino por voluntad. Para terminar con los detalles perturbadores, la sangre que estaba en sus manos pertenece a dos personas distintas, la modelo de antes y otra víctima no identificada. Mediante su abogado, Doe se compromete a conducir a la policía los últimos dos cuerpos con la condición de que Somerset y Mills lo acompañen a un lugar que solo les dirá a ellos. Si la policía no cumple con estas condiciones, el asesino alegará locura en su juicio y se irá a un manicomio en vez de pagar condena en prisión. Equipados con micrófonos ocultos, los detectives emprenden rumbo a este sitio misterioso bajo la dirección de Doe, quien afirma que él no es nada excepcional. Es su trabajo lo que está cambiando el mundo. Mills trata de provocarlo, aclamando que en unos meses nadie se acordará de su obra, aunque él le pide que espere al último acto. Será muy especial. Por esta parte, el tipo está bastante calmado, pero cuando los detectives lo recriminan por matar gente inocente, él estalla de ira. Un obeso que apenas podía mantenerse en pie, un abogado que vivía de mentira, una prostituta que esparcía enfermedades, una mujer horrible por dentro, y ni hablar del abusador de menores. Eran de todo menos inocentes. Ese es el problema de la sociedad actual, según Doe. Hay un pecado capital en cada esquina y simplemente lo toleran. Bueno, él no. Y su trabajo impulsará a otros a hacer lo mismo. Una vez en su destino, un desierto en medio de la nada, el asesino pregunta por la hora. Lo que está esperando se aproxima. A los minutos, una furgoneta aparece en el camino y Somerset se apresura a interceptarla, dejando a su compañero a cargo del asesino. De la furgoneta se baja un repartidor asustado que dice tener un paquete destinado a un tal David Mills. Intrigado, el veterano se dispone a revisar el contenido de la caja. No muy lejos, Doe le confiesa a Mills lo mucho que lo admira, mientras que él solo quiere que se calle. Al abrir la caja, Somerset ve algo tan terrible que le pide a su compañero que no se acerque. Por su parte, Doe continúa con su monólogo hacia Mills, confesando que admira su vida de casado con Tracy. Sabe el nombre de su esposa. Y no solo eso, hoy la visitó en su apartamento y trató de jugar a ser su marido. No salió bien, por lo que se llevó un pequeño recuerdo de ella. Doe añoraba la vida normal del detective. Doe representa la envidia histórica del cine. Somerset le ruega a su compañero que no dispare, puesto que le estaría dando la razón. Sin embargo, Doe empeora las cosas, jactándose de haber matado a la criatura en el interior de Tracy. Suficiente. Y así, el detective Mills se convierte en el último pecado capital, la ira.
Tras esto, Mills es arrestado por homicidio mientras que Somerset promete estar cerca, tanto de él como de la policía. El mundo es un buen lugar, por el que vale la pena luchar. Estoy de acuerdo con la segunda parte. Vaya final. No importa cuántas veces veas esta película, no deja de impactar. Si te gusta esta clase de cine detectivesco, te invitamos a ver esta historia cargada de acción y un asesino sediento de sangre.